Bueno, entonces vamos a hablar de ORB, Object Request Broker, que es básicamente otro middleware. Vamos a mirarlo desde un punto de vista teórico, pues ya por lo que ya hemos visto, pues que no nos da como de pronto el espacio para hacerlo práctico. Aquí en la presentación no tengo los ejemplos, sin embargo les voy a mostrar dos ejemplos de cómo se vería en código, pero obviamente pues no implementados. ¿Listo? Entonces, pues arranquemos mirando qué es ORB. Bueno, es un middleware que permite a los objetos realizar llamadas a métodos situados en máquinas remotas a través de la red. Es decir, todos sabemos lo que es un objeto, ¿cierto? Yo un objeto lo defino con métodos y con atributos. Entonces, si yo ese método lo pongo o lo tengo alojado en X máquina, yo desde una máquina Y puedo acceder a esos métodos, ¿sí?, que tiene ese objeto. Si ustedes lo miran y lo abstraemos, es un poco similar a lo que hacía RPC, solamente que RPC no lo hacía sobre un objeto, sino simplemente sobre un procedimiento que está almacenado en otra máquina. Entonces miren que es un poco similar. Sin embargo, el hecho de que sea sobre una abstracción de un objeto facilita o permite implementar muchas de las características de interoperatividad de un sistema que lo implemente. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poco el porqué. Bueno, maneja la transparencia de estructuras de datos de manera que sean compatibles entre los dos objetos. Dos objetos. ¿Por qué dos objetos? Porque se genera un objeto local de la máquina desde donde se está haciendo el llamado y el objeto que está remoto. ¿Listo? Para ello se utiliza un estándar para convertir las estructuras de datos en un flujo de bytes. Esta es otra característica importante del ORB, y es que la transferencia de información que se está dando entre una máquina y otra máquina es a nivel binario, no es a nivel plano. O sea, aquí no estamos hablando ni de XML, ni estamos hablando ni de JSON. Estamos hablando de que la estructura de datos se transforma a nivel de bytes, a nivel binario, y se transporta entre las máquinas. Eso me genera o me proporciona un mecanismo altísimo de seguridad, porque a la hora de que yo haga un spoofing o trate de obtener la información que está viajando entre dos máquinas, esa información es binaria, y llegar a descomponer o llegar a traducir esa información binaria en una estructura de datos no es fácil y es casi imposible, o sea, porque las estructuras pueden ser muy diferentes de objetos. A menos de que yo ya conozca previamente un poco cómo puede ser la estructura, podría obtener algo de información. Pero si no tengo ni idea de cómo es la estructura de los datos, no hay manera de obtener esa información a nivel pues, del medio de transporte que se está utilizando. Entonces la seguridad aquí es altísima por ese hecho de cómo se transporta la información. Esto se hace conservando, como estamos hablando a nivel binario, se hace conservando el orden de los bytes entre distintas arquitecturas. Entonces recordemos que cuando uno habla a nivel de transferencia de información binaria, uno tiene básicamente dos formas de hacerlo: Little Endian o Big Endian. ¿Sí recuerdan qué era Little Endian, Big Endian? ¿No? Otra vez toca. Yo voy a enviar datos, ¿cierto? Los voy a enviar de forma serial, que es como normalmente se envía a través pues, de un canal de comunicación distante. Tener un canal de comunicación paralelo es costoso. Entonces, si yo lo voy a enviar de forma serial, tengo que enviar un bit detrás de otro. Ahora, es diferente que el primer bit que yo envíe de mis datos sea el menos significativo a que si es el más significativo. Cuando envío el primer bit que envío de un dato es el menos significativo, se llama Little Endian. Cuando envío el más significativo se llama Big Endian. Entonces, ¿qué está haciendo, digamos que este middleware? Independientemente, porque pues, van a haber herramientas que lo hagan Little Endian, otras que lo hagan Big Endian. Él, independientemente de cómo lo hagan las herramientas, él es capaz de identificar, este lo hace Little Endian, este lo hace Big Endian, y para él es transparente, o sea, lo soporta. Eso es lo que está diciendo ahí. Y ese proceso que permite hacer hechos se llama marshalling. Así se denomina ese procedimiento de garantizar
esa interoperación. Bueno. Definiciones o estándares. Bueno, ORB dijimos que era un middleware. Ese middleware, por las características como de lo que acabo de mencionar que tiene, pues ha hecho que se establezcan diferentes estándares a nivel, digámoslo, comercial o de lenguajes o ya de implementación. Entonces, hasta acá solamente estoy hablando de estándares. Entonces, un estándar que es el más conocido es el famoso CORBA, ¿sí? Del cual voy a hablar porque es el más ampliamente conocido, es el que realmente considero yo que es interoperable, o sea, que no le importa qué tipo de lenguaje sea, no importa sobre qué arquitectura de computador se esté implementando, la definición, el estándar CORBA, permite operarlo. Diferente a los otros estándares que aparecen ahí abajo, que digamos que tienen que utilizar otras herramientas para hacer la traducción. Listo. Entonces, por ejemplo, DCOM es de Microsoft. COM es como normalmente se definen los objetos en Microsoft, en Windows, en todo lo que sea Microsoft, ¿sí? El DCOM es de distribuido. Entonces, es cómo se distribuyen esos objetos COM que se generan en Microsoft. Y esa definición, ese estándar es conocido como DCOM. Está el RMI, que es precisamente solamente para Java. O sea, si yo quiero distribuir un objeto de Java, pues utilizo RMI. Si no lo hago a través de un estándar CORBA, porque también lo puedo hacer. O sea, no quiere decir que si yo estoy trabajando con Java, tenga que hacerlo RMI y no lo puedo hacer CORBA. O sea, existen paquetes de Java que me permiten implementar o que tienen implementado el estándar CORBA, ¿sí? Pero Java me provee su propio estándar, por así decirlo, ya propio de Java, que es el RMI. ¿Listo? Entonces yo también puedo hacer una distribución de objetos a través de RMI, que es otro ORB, otro estándar ORB. Y Python tiene también un símil de lo que hace RMI con Java, que se llama Pyro, el Pyro Python, ¿sí? O Pyro, como lo quieran mencionar. Bueno, estos son estándares, o sea, me definen a mí cómo debería hacerse X o Y cosa. ¿Qué es CORBA? Entonces, para que esto quede más claro, el hecho de que es un estándar, CORBA es una arquitectura común para ORB. Ahí no es como, sino común. Listo. Me permite definir qué elementos, la abstracción de los elementos y de cómo interactúan esos elementos para implementar el ORB a través de esa definición de estándar. También se puede decir que es un framework para construir sistemas distribuidos orientados a objetos. Es multiplataforma, no importa si es Windows, si es Linux, si es MacOS, no importa si esté utilizando lenguaje C, Java, Python, los tres en un solo proyecto. Es independiente del lenguaje de programación y es un extenso estándar definido por EMG, que es la organización mundial que trabaja el tema de objetos. No es una implementación como tal, es decir, lo que hace esta organización o ese grupo, que es Object Management Group, grupo de administración de objetos a nivel mundial, es definir el estándar. O sea, ellos dicen, esto debería ser de esta manera. Y ahorita miramos un poco cómo es la arquitectura del estándar que proponen ellos. Pero no me están definiendo que esa es la implementación, o sea, que así se tenga que implementar. Simplemente me están definiendo cómo debería ser la interrelación y cómo es la abstracción de toda esa arquitectura. ¿Eso qué quiere decir? Que existen diversas implementaciones públicas y privadas de CORBA. O sea, una empresa X puede decir, yo voy a implementar mi definición de CORBA y lo hace y es propia de ellos, ¿sí? O lo puede liberar y lo hace público, pero es desarrollado por ellos. O sea, OMG no hace una implementación de CORBA, simplemente define cómo es el estándar. Y así lo mismo con los otros estándares que vimos antes. O sea, lo mismo para RMI, lo mismo para Pyro, lo mismo para DCOM. Simplemente se establece el estándar. Bueno, entonces miremos un poco cómo funciona CORBA. Aquí es como
un abrebocas un poco de cómo es la llamada, una llamada básica en Corba. Entonces yo tengo un cliente, hago un requerimiento que está en otro lado del objeto y ese objeto me entrega a mí una respuesta o una réplica de lo que esté haciendo, de lo que haya solicitado en el requerimiento. Bueno, en un modelo clásico de objetos, el cliente envía un mensaje de requerimiento al objeto y el objeto envía de regreso la réplica. Aquí me voy a tener a explicar algo. Cuando uno empieza a mirar la documentación, que no es muy amplia y no es muy actualizada porque Corba es una implementación que está hecha más o menos en los años 90, ¿sí? O sea, las implementaciones de Corba basadas en el estándar definido es de los años 90. Está basado relativamente es como una extensión de lo que era RPC. Entonces RPC se definió más o menos a mediados de los 80 y en los 90 salió Corba para manejar el tema de objetos. Y digamos que se quedó relegado un poco porque la facilidad y la curva de aprendizaje sobre la implementación de SOAP, que es otro que vamos a ver más adelante cuando veamos web services, lo apagó, aunque SOAP y Corba no son lo mismo. Sí, o sea, el SOAP es un protocolo, Corba es un middleware, no un protocolo. ¿Sí? Entonces, hay diferencias. Sin embargo, el hecho de cómo se trabajaban los web services con SOAP y el apogeo que tuvieron los web services en los años 90 y la complejidad que tiene este mecanismo de Corba, pues digamos que lo apagó un poco. No tuvo mucho auge, aunque se implementa por las razones de seguridad que ya les mencioné. O sea, si uno requiere un servicio de alta seguridad, lo más conveniente es utilizar un estándar Corba a través de cualquier implementación. Entonces, ahí hay una dificultad y llegué ahí porque las mayores dificultades que se encuentran al tratar de hacer interoperable una implementación con Corba es cuando se envía la respuesta. Y es porque si yo tengo mi servidor detrás de un proxy, esto empieza a tener algunas implicaciones. Entonces tengo que cuidar muy bien a la hora de cómo hago yo la implementación para que esa respuesta realmente me llegue superando esas barreras de proxy y firewalls que se definen en la arquitectura que tenga de mi empresa o donde lo esté montando. Los clientes no se tienen que preocupar de dónde está el objeto. Y esto lo que me permite a mí es implementar un poco de transparencia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo es que se suscriben esos objetos y lo que me permite a mí implementar esa transparencia. El cliente solamente sabe cuál fue el mensaje enviado, ¿sí? Pero no tiene que saber dónde está el servidor, el objeto, pero sí cómo va a ser la respuesta. Sabe cómo es esa interfaz de respuesta. Entonces él sabe cuál es el objeto, cuál es el método que pueden llamar y cuál fue la llamada que hizo y cómo es esa interfaz con el objeto. Esa interfaz con el objeto es implementada a través de una especificación estándar que llamamos IDL. Entonces ahorita vamos a ir mirando más explícitamente cómo es. ¿Listo? Entonces la arquitectura Corba. La arquitectura Corba, o el estándar, se definió en dos estados diferentes. Entonces se arrancó con la primera definición, que fue la 1.1, ¿sí? Especificaba la implementación de ORB y por tanto resultaba difícil la comunicación entre dos ORBs de distinto fabricante. Como no me ofrecían implementación, no especificaba cómo debía ser la implementación, cada uno como interpretaba el estándar lo hacía y ya hacerlos interoperables era un poco más complicado. ¿Cuál fue el resultado? Un cierto grado de portabilidad, pero no de interoperabilidad. O sea, yo podía llevarme las diferentes máquinas con diferentes arquitecturas, pero mientras la implementación fuera del mismo fabricante. Si la implementación ya era de otro fabricante, no me operaba. Entonces, al ver eso, pues lanzan la segunda versión, que es la 2.0, ¿sí? Donde en esta versión entonces dicen, no, tenemos que intervenir ya a nivel de protocolo. Entonces, para que podamos hacerlo interoperable, ya no es solamente el estándar de la arquitectura como tal, sino que debo garantizar
en la capa de protocolo que el protocolo que se implemente sea un protocolo específico. Al yo ya garantizar eso, todos los fabricantes que quieran implementar Corba tienen que hacerlo a través de esos protocolos. Entonces ya eso permitió hacer la interoperabilidad. Ahí fue donde realmente se obtuvo un estándar interoperable. Más o menos es una visión un poco abstracta, muy suave de lo que hay. Ahorita vemos que hay una un poco más robusta. Donde yo tengo del lado del cliente pues la definición del objeto, ¿sí? Para hacerle el object request o el requerimiento al objeto, donde yo acá lo que genero es una referencia del objeto. Yo por eso decía y por allá mencionaba que eran dos objetos, uno que era la referencia local que tenía mi máquina del cliente y otro que era el objeto real, que es el que está en mi servidor. Ese que está en el servidor es el que se llama como el sirviente, el objeto sirviente, ¿sí? Que es donde realmente existe el objeto, y yo lo que tengo acá es una referencia de ese objeto sirviente. ¿Listo? Y lo que tengo acá soportándome es ese protocolo que se definió, que es el IIOP. Ya voy a mencionar exactamente qué es. Como nosotros estamos acostumbrados al modelo OSI, ¿cierto? Ya todos lo hemos visto, ya estamos hasta cansados de verlo. Esta imagen me gustó mucho traérselas como para que identifiquemos un poco con relación a ese modelo de capas OSI, cómo está ubicado el modelo de protocolos del protocolo que utiliza Corba. Entonces, existe un protocolo que es el GIOP, que es realmente donde está definido, pero no me define, el GIOP no me define específicamente el protocolo en la capa de sesión que voy a utilizar, en la capa, perdón, de transporte y de red. El protocolo IIOP sí me lo define, sí me establece. Es decir, yo puedo tener un modelo GIOP no necesariamente soportado sobre IIOP, pero sí me lo provee que es sobre Internet, entonces él ya está basado en TCP/IP. ¿Sí? Este es de los, lo pongo ahí porque es el más utilizado, es el que requiere menos implementaciones específicas, pues porque está soportado sobre Internet. Listo. Entonces es como una imagen visual de un poco de cómo se corresponde ese modelo GIOP sobre la capa OSI. Entonces, componentes de la arquitectura Corba. Los componentes básicos de esta arquitectura son el GIOP, que es el General Inter-ORB Protocol. Especifica un protocolo de mensajes, cómo deben ser los mensajes, o sea, cómo se hace la solicitud, cómo se obtiene la respuesta a nivel de mensajes. No me está hablando a nivel de transporte o de sesión, cómo se establece. Se establece las representaciones de datos comunes, que es el CDR, y se establecen las referencias a objetos interoperables para comunicación entre ORBs. Entonces, algo que se menciona mucho en las implementaciones son los IORs. Ese IOR es esta referencia a objeto. Entonces uno normalmente desde el cliente dice, primero tengo que establecer mi IOR de los objetos a los cuales puedo acceder. ¿Qué son esos IORs? La referencia a los objetos interoperables. ¿Listo? Eso es lo que básicamente me está diciendo los IORs. Después que tengo el IOP, que ya es el Inter-ORB Protocol, pero sobre Internet. Entonces, por eso, como está sobre Internet, ya está soportado sobre TCP/IP. Y especifica cómo se intercambian los mensajes, o sea, estos mensajes que se definieron acá, ahora sí, cómo se van a intercambiar a través de la red por TCP/IP. Esto permite utilizar Internet como una dorsal de ORB y se establece el SIOP, protocolo de comunicación sobre redes específicas, como por ejemplo DCE. Entonces, o sea, en lugar de tener IOP, puedo tener LSIOP, ¿sí? En caso, pues, de que lo requiera. Bueno, entonces vamos a hablar, el estándar, realmente lo que define, como no es una implementación, me define interfaces. ¿Cuáles son todas las interfaces que están definiéndose para Corba? Entonces, la especificación de Corba define diferentes interfaces para que clientes y servidores realicen la comunicación entre objetos. Entonces, miren que aquí ya la imagen es un poquito más elaborada. No era tan sencillita como lo había planteado en la anterior.
Sigo teniendo el IOP abajo de soporte. Arriba tengo una capa de ORB, la referencia al ORB, o sea, la interfaz que me va a permitir realizar ese ORB. Y lo tengo dividido en dos, en cliente y en servidor. Las bolitas que hice en cliente y en servidor, pues es como el código fuente del programa desde donde está. Y ese código lo que hace son unas llamadas a ciertos elementos que me debe garantizar el protocolo. Entonces, uno de esos elementos es el IDL, que es bueno, puede ser estático, puede ser dinámico. Listo, ahorita miramos un poco eso. Pero, ¿qué me está definiendo el IDL? ¿Cuál es la estructura de los datos de ese objeto? Así yo puedo saber cómo le hago un requerimiento o cómo hago una solicitud a él y qué obtengo de respuesta de él. ¿Sí? Es la forma de entender, es como de tener la declaración del objeto. Este objeto tiene estos métodos y tiene estos atributos para yo poder entender ese objeto, si no, no tendría forma. Y lo puedo hacer de forma estática o dinámica. La forma estática es que yo lo hago a través de un archivo plano, la forma dinámica es que yo puedo hacer un compilador, y ahorita miramos un poco eso, para que él a través del ORB que esté suscrito y los objetos que tiene suscritos ese ORB, él me entregue esos IDLs. ¿Sí? Entonces hay que ponerlo a compilar. Ahorita miramos un poco eso. Entonces también está por aquí el DDI, la interfaz de invocación dinámica, por ejemplo, cuando se hace de forma dinámica. Por aquí está el skeleton, como el esqueleto lo conoce el servidor y él lo que le entrega a él es una referencia o una forma de entenderlo. Está el POA, que es el Portable Object Adapter, que es como la forma en que yo puedo suscribir los diferentes objetos a través del ORB. Esto nos va a ir quedando un poquitico más claro más adelante. Bueno, entonces aquí lo que yo les mencionaba, puedo tener interfaces estáticas o interfaces dinámicas. El mecanismo estático asume que los clientes conocen la interfaz de los servicios en tiempo de compilación. Es decir, si yo le entrego el IDL, un archivo plano, es porque ya conozco el objeto, ya sé cómo es el objeto desde el lado del cliente. ¿Sí? Aunque esto es suficiente para la mayoría de aplicaciones, restringe la utilización de nuevos servicios que pueden aparecer durante el ciclo de vida de una aplicación. Es decir, en Python nosotros hemos visto que, pues como es un lenguaje basado en objetos, esos objetos pueden ser muy dinámicos. O sea, yo puedo crear y destruir objetos a medida que voy corriendo sobre mi programa en Python. Si yo solamente tengo los objetos de forma estática, esos nuevos objetos que aparezcan en la implementación de mi programa cliente o de mi programa servidor no van a poder ser accedidos. Entonces, digamos que las interfaces dinámicas me permiten a mí, a medida que el servidor va creciendo o se va desarrollando o va cogiendo caminos diferentes, yo pueda ir recopilando información de esos objetos nuevos que se van creando y pueda acceder a esos nuevos objetos. ¿Listo? Entonces son dos formas, no es que una sea mejor que la otra, son simplemente mecanismos que ofrecen porque puede que haya un programa que sea totalmente estático, no tenga que esas necesidades dinámicas, como puede que requiera un programa que sea muy dinámico. Dentro de las interfaces estáticas ofrecemos esta que es el proxy STAP IDL. Entonces se generan automáticamente a partir de una interfaz IDL, coge el archivo IDL, presentan una interfaz derivada de la definición IDL del servicio y definen cómo se utiliza un servicio. La interfaz se denomina también estática, puesto que se define en tiempo de compilación y ya no cambian en tiempo de ejecución. Y el proxy IDL se monta junto con el programa cliente. El STAP IDL se monta junto con el programa servidor. Desde el lado del cliente, quien conoce o quien va a permitir obtener esos IDLs se llama proxy, y del lado del servidor, quien los provee se llama el STAP. Bueno, la interfaz POA, el Portable Object Adapter. El POA es la conexión de un objeto al bus ORB. Un POA gestiona un conjunto de objetos. Todos los objetos que estén del lado del servidor están siendo gestionados por el POA. ¿Sí? Son independientes digamos que la implementación. Cuando uno hace la programación y compila, lo que está haciendo es diciendo al compilador, genéreme este código para que se suscriban estos objetos al POA. Y es el POA el que va a administrar esos objetos, no mi programa, ¿sí? Para generar esa independencia de arquitectura.
El programa servidor registra en el POA todas las instancias de objetos listos para ser usados. Una vez ocurre esto, el POA gestiona las peticiones que llegan al servidor. Sus funciones incluyen gestionar los identificadores de objetos, recibir y gestionar peticiones, establecer el modelo de concurrencia e implementar las políticas de objetos persistentes y transitorios. Ahorita mencionó bien qué es eso de persistentes y transitorios. Los objetos transitorios y persistentes. Un POA tiene asignado un valor de política transient o persistent. ¿Qué es transitorio? No mantiene el estado entre activaciones, ¿sí? Y el permanente tampoco lo hace, pero adicionalmente las referencias a objetos persistentes continúan siendo válidas más allá de la vida del POA. Entonces, el POA lo que hace es suscribirlo, pero si el POA se cae, esas referencias a objetos que están del lado del cliente persisten, ¿sí? Cuando no ocurre eso, si yo lo tengo transitorio, si el POA se cae, las interfaces, las referencias, los IORs que están del lado del cliente también mueren. ¿Sí me van a entender la diferencia? O sea, recuerden, tengo los IORs del lado del cliente y acá tengo el POA. ¿Sí? En este primer caso, que son los transitorios, si el POA se cae por X o Y circunstancias, hubo una desconexión de red o definitivamente el proceso se murió o algo pasó, esos IORs que están del lado del cliente también se mueren, dejan de existir esas referencias. En el lado persistente tengo mi POA, tengo mis IORs porque ya los conoce, sea por IDL estático o porque lo hizo de forma dinámica. El POA se cae, los IORs siguen siendo vivos. ¿Eso qué me hace y por qué se llama persistente? Porque sabemos que pueden existir fallas de comunicación. Entonces, si mi servidor deja de estar disponible por X o Y razón, ¿sí? Y es por error, no porque ya dejó de existir ese servicio, ese objeto, pues es lamentable que se mueran mis referencias a esos objetos por un error. Entonces, la forma de mantenerlos a pesar tolerante un poco a fallos es a través del modo persistente. Eso ya depende de las necesidades también. Como también puede ser, o sea, no estoy diciendo que sea mejor. Por ejemplo, si yo lo que tengo establecido es un juego, pues a mí me interesa es que los IORs también se mueran si no tengo el servidor del juego. Pues, ¿cómo voy a seguir jugando si mi servidor muere para llevar el score, para llevar un montón de cosas? Pues de una vez también se muere mis IORs. O sea, eso depende de lo que yo esté implementando y si vale o no la pena hacerlo persistente o transitorio. Bueno, activación y desactivación de sirvientes en el POA. Recuerden, el POA es el que me está estableciendo el conocimiento de los sirvientes. Entonces, para que un objeto pueda recibir invocaciones de los clientes, debe ser activado. Esto informa al ORB, que es el que está encimita de la capa del IOB, de que el sirviente en particular encarna un objeto. Entonces, se genera un sirviente por cada objeto generado. ¿Listo? Que es el sirviente es el que va a administrarlo. La activación le asigna un ID a un sirviente. ¿Listo? Este ID está también incrustado en las referencias al objeto. Entonces, del lado del cliente, el IOR recibe ese ID y está enlazado a un solo sirviente del lado del servidor, del lado del POA. La activación puede hacerse de dos modos, implícita o explícita. Implícita creando una instancia e invocando el método famoso this, el --this. Eso lo dejan, recuerden que esto no es implementación, o sea que esto queda de cierta manera un poco a libre discreción de la implementación, pero lo que sí sabemos es que cuando yo quiero hacer referencia a un mismo objeto, pues utilizo el método this. Entonces ellos lo que están diciendo es, simplemente haciendo la invocación usted puede hacer una activación implícita o lo puede hacer de forma explícita a través de un método que me genere la implementación. Bueno, el administrador POA. Un grupo de objetos puede tener su gestor o POA manager. Entonces, ¿qué es? Yo tengo acá el POA, abajo tengo un núcleo de funcionalidad y él puede tener suscritos los diferentes objetos. Cada uno de estos POAs son los sirvientes.
Listo. Recordemos que el POA, o sea, el objeto que existe a través de un POA, lo hace a través de un sirviente. Cuando yo lo suscribo, se genera un sirviente que es el que va a administrar a ese objeto. Entonces, si existen estos diferentes objetos que estoy poniendo acá, obviamente los estoy poniendo como en una escala de jerárquica, porque sabemos que los objetos pueden heredar de otros. Todo eso se puede implementar también de forma remota. Es decir, estoy diciendo que foo hereda de foo factory y foo factory está enlazado a root. Existe un sirviente nativo propio del POA que es el famoso root, ¿sí? Entonces es como una raíz inicial y de ahí para allá todos los objetos que se puedan enlazar a ese POA. Entonces existe un sirviente inicial que es el root POA, que también se hace referencia en varias implementaciones. Bueno, las interfaces dinámicas se generan a través de lo que se conoce como una interfaz repository o repositorio de interfaces. Entonces existe el DII, que lo veíamos por allá en el esquema. Inclusive yo debía haber puesto esta imagen por acá para no viajar tanto. Este que está acá, ¿sí? Que puede estar o no puede estar, o sea, eso depende de si la implementación me lo ofrezca. Entonces, el DII permite especificar y construir invocaciones en tiempo de ejecución en vez de invocarlas mediante montado en tiempo de compilación a través del proxy. Es decir, si yo no tengo el IDL, yo no lo conozco, debo utilizar una herramienta, ¿sí?, que es adicional a la implementación. O sea, existen programas que me permiten a mí capturar los IDLs de los POAs que estén suscritos en una parte específica. Es como un servicio adicional. Entonces yo voy, miro a ver qué DDI es compatible con mi implementación de Corba. Normalmente la misma implementación me dice, este es el DII que proveo o que soporto yo para la generación de IDLs dinámicos. Y lo que hago yo es correrlo, o sea, que mi mismo programa lance ese subprograma para que me permita obtener los IDLs y yo conocer los diferentes objetos que están suscritos en el POA. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O estamos un tris perdidiños? Voy a tratar de ubicarme acá. El POA suscribe todos los objetos y lo hace a través de algo que se llaman los sirvientes. Cada sirviente me genera un ID del objeto particular que va a administrar. Del lado del cliente, yo tengo los IORs, la referencia a los objetos. Cada referencia a objeto captura el ID del sirviente que está suscrito en el POA. Lo puedo hacer de dos maneras. ¿Cómo obtener ese ID de ese sirviente? Lo puedo hacer de dos maneras. Uno, a través de forma estática de un archivo IDL que es plano. Entonces, en tiempo de compilación, yo le digo, este es mi IDL, un archivo .idl. Él lo coge y dice, ya reconozco este objeto, ¿cierto? Voy y me enlazo al POA para que me entregue el ID del sirviente de ese objeto y él le entrega el ID y ahora el IOR tiene el identificador del sirviente que le da servicio a ese objeto. O lo puedo hacer de forma dinámica, que es, yo no conozco el IDL, no conozco la estructura, pero para poderlo hacer utilizo otro programa, ¿sí?, el Interface Repository, por eso está por aquí por fuera, porque entonces ese programa lo que hace es solicitarle al POA, entrégueme el ID y la estructura, el IDL, de esos objetos que usted tiene ahí. Entonces, él, por eso se llama un repositorio, porque entonces él le va a entregar todos los objetos con sus IDLs que él tiene suscrito. Entonces le entregaría todos los IDLs de todos estos objetos a los cuales él le da servicio. ¿Sí se entendió ahí? Quedó un poquito más claro lo que estoy diciendo. Entonces, en la forma dinámica lo hago a través de un DDI que es un repositorio que está externo, por eso se llama repositorio de interfaz. Y está el DSI, que aquí esta imagen tiene un error, para que de una vez lo tengan presente. Aquí dice Dynamic Skeleton Interface, no es DDI, sino DSI, ¿sí? Que lo hace del lado del servidor. Entonces, como es el servidor el que sabe y el que tiene el objeto, pues él lo que hace es generar el esqueleto
para reconocer los diferentes métodos y atributos a los cuales va a poder acceder el cliente. Bueno, pues ahí no lo voy a como a leer, que es básicamente lo que acabo de explicar. Bueno, y la interfaz de repository, o el interfaz repository, permite a un servicio registrar su interfaz en un catálogo. Yo ya sé cuáles objetos, qué sirvientes hay. Permite a los clientes buscar interfaces en tiempo de ejecución y localizar servicios desconocidos en tiempo de compilación. Y la interfaz proporciona funciones para listar y buscar nuevos servicios que después serán invocados de forma dinámica. O sea, dependiendo de la implementación del programa específico, pues voy a tener X o Y servicios de los que aparecen ahí. Bueno, interfaces dinámicas se generan a partir... bueno, este es el mismo. Bueno, la implementación, el Implementation Repository. Entonces, proporciona soporte para binding o enlazamiento indirecto de referencias a objetos persistentes. Flexibiliza el acoplamiento entre un cliente y un servidor, permitiendo al servidor cambiar de ubicación sin afectar al cliente, que eso es importante. Ya lo vimos para implementar transparencia. Entonces, si el servidor cambia de localización, pero yo tengo referencia a otros posibles servidores y ORBs, puedo saber y darle referencia a los nuevos IORBs de los nuevos IDs para que él acceda a ese nuevo servidor. Proporciona la habilidad de arrancar servidores por demanda, entonces para que los servidores no estén activos 100%. Y referencias indirectas. Cuando un servidor utiliza un IMR, que es el Implementation Repository, la referencia a objetos devueltas por el POA se refieren al IMR en vez de al servidor. Cuando un cliente utiliza esta referencia, el IMR, recuerden, es el Implementation, recibe la petición, activa el servidor si es necesario y devuelve una nueva referencia al cliente que identifica al servidor. El cliente establece una conexión con el servidor utilizando la nueva referencia y comunicando directamente con el servidor. Y si el servidor falla, el cliente debe contactar con el IMR otra vez, que debe rearrancar el servidor y permitir al cliente reanudar sus actividades. Entonces, si existe el Implementation Repository que está del lado del servidor, voy a ponerlo por acá, ¿sí? Me va a permitir hacer todos esos servicios. ¿De qué? De que si el servidor se cae por X o Y razón, yo tenga un mecanismo de si estoy haciendo solicitud a un objeto que es persistente, le estoy diciendo, hey, necesito que vuelva y me levante ese servidor o vuelva y hágalo. Estoy tratando como de que se mantenga una conexión persistente entre el cliente y el servidor. Por si hubo una falla, pues vuelva a intentar levantarlo. Pero esto no es propio, vuelve y juega, no es propio del estándar, sino que se entrega o se proporciona a través de un tercero, a través de un programa, así como lo hace el interfaz. ¿Me pasé acá? Sí. Bueno, la interfaz ORB, que era el que veíamos allá sobre el IOE, tiene una interfaz directa mínima sobre la aplicación. Incluye funciones para derivar IORs, ¿sí? Y registrar y obtener referencia a servicios iniciales. O sea, ese es como el que, digámoslo así, el que congrega todas esas otras interfaces que acabamos de mencionar. Bueno, los objetos en Corba, entonces, más o menos, ¿cómo los veríamos? Un objeto con interfaz IDL tiene dos presentaciones. El proxy del lado del cliente, que ya sabemos, ya lo vimos dónde estaba, y el sirviente del lado del servidor, que básicamente está siendo soportado por el POA. ¿Listo? Y acá abajo pues tengo mi ORB. Entonces, si yo realizo una petición, la hago desde el proxy hacia el sirviente, pasando por el POA y pues ya entregándole acceso a los atributos y a los métodos del objeto. Bueno, Corba estandariza el IDL como forma de definir interfaces, ¿sí? Una especificación IDL es un contrato entre un cliente y un servidor. El IDL especifica la sintaxis de las interfaces, la semántica se puede expresar como comentarios. El IDL es independiente de lenguajes de programación y sistemas operativos. O sea, hagan de cuenta como si yo estuviera estableciendo un JSON. Sí, es muy similar.
la correspondencia IDL o Java o C++ la realiza el compilador. Una especificación IDL comprende declaraciones de módulos, declaraciones de interfaces y declaraciones de tipos de datos con constantes y excepciones. También soporta las características de preproceso de C++ IDL. Entonces, más o menos un IDL se vería de esta forma, ¿sí? Donde yo establezco por comentarios, puedo poner comentarios, ¿cierto? Pero si ustedes lo miren, miren que es muy similar a como yo pudiera establecer como un JSON, ¿sí? Utilizo llaves, pongo el nombre de la interfaz, le establezco unos atributos, unas excepciones y unas operaciones que yo puedo realizar sobre él. Entonces, esto es como la máscara que me permite a mí obtener información de qué propiedades tiene, de qué métodos tiene y cómo y a qué puedo utilizar o no de esos objetos. ¿Cómo sería entonces una implementación en Corba? Entonces, lo primero que debo hacer es crear las definiciones IDL, bien sea de forma dinámica o de forma estática. Si lo hago de forma dinámica, pues yo debo acceder a la interfaz, o sea, lo que se hace es cargar el repositorio de interfaz, ¿cierto? Bien sea estático o dinámico. Si lo hago dinámico, pues tengo que utilizar ese otro programa que se conecta al POA y le dice entrégueme los objetos que usted tal, y él viene y los carga acá. O estático, en el momento de compilación, cuando yo estoy precompilando, él identifica los IDL y los carga en el repositorio. Están los dos mecanismos. Lo tercero, pues empieza una precompilación. ¿De qué? Tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Entonces, del lado del cliente se establece el IDL, el stub, ¿sí? Y del lado del servidor, entonces, primero debo yo compilar y subir el lado del servidor antes que subir el lado del cliente, por obvias razones, ¿cierto? Yo primero debo suscribir mis objetos a través de los sirvientes para que éste realmente pueda conectarse a través de sus sirvientes. Entonces, implementar el servidor, lo compilo y se genera una clase servidor. ¿Qué hace él? El POA, entonces, a través del Implementation Repository, si es que lo requiere, pues tiene ya todos los skeletons de todos los objetos que están registrándose, se los proporciona una sola clase del lado del servidor y por el lado del cliente hago una compilación donde a través de una clase yo accedo a ese repositorio de los IORs a los cuales puedo acceder. Es un poco una imagen como de cómo sería una implementación en general en Corba. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, solamente objetos. O sea, todo lo que yo haga a través de Corba es a través de objetos. Tiene que existir un objeto. Entonces ese broker como tal es el sirviente. El broker. Sí, o sea, lo que viene a ser como broker acá es el uso del sirviente. Sí. ¿Alguna otra duda? Entonces quiere decir que el cliente tiene que conocer siempre desde el principio, o sea, no solo conocer la dirección del servidor, sino también conocer como a los objetos que debe referenciar. Sí, pero lo puedo hacer. Si lo hago de forma dinámica a través de un programa, yo no tengo que conocer los objetos. Sí, hago la referencia. Pero para poder yo hacer un llamado a un método, un objeto, tengo que conocerlo. Entonces, bien sea de forma estática por el IDL, en el tiempo de compilación, o de forma dinámica en tiempo de ejecución con otro programa, que se conecte al POA y me entregue las referencias. Pero cuando yo lo hago estático, cuando hablamos de ID es como el nombre del objeto. Del sirviente. Eso, del objeto sirviente. Del sirviente, del objeto. Ya, o sea que... ¿Sí? O sea, imagínense el POA que va a suscribir un objeto. Entonces él sabe cómo es el objeto a través del IDL, o sea, de la estructura, el esqueleto del objeto. Pero para él acceder a él, en lugar de que haya un solo proceso que sea POA, él crea un hilo
porque realmente se hace sobre implementación multihilo, para que sirva únicamente a ese objeto. Entonces ahí hay una concurrencia. Por eso también se deja, y al principio lo decía, la implementación definirá cómo va a ser la concurrencia de ese lado. Entonces, lo que hace Corba, lo más normal es que lo haga a través de hilos. Entonces, yo suscribo un objeto, él crea el identificador del sirviente. ¿Qué es el sirviente? Es un proceso hijo, un hilo independiente que solamente va a servir a los requerimientos de ese objeto. Cualquier requerimiento que llegue para ese objeto lo resuelve ese hilo. Pues cuando decimos de que el cliente tiene una referencia a ese objeto sirviente, si el cliente le hace cambios a esa referencia, Cambia. se verá. Sí, se ve afectada, claro. Entonces quiere decir que es un objeto sirviente por cliente, o debe ser así. No. Yo puedo tener varios clientes accediendo a un mismo objeto. Pues dependiendo de la necesidad. Dependiendo de la necesidad. Y ya es el sirviente quien establece cómo va a ser esa exclusión mutua o tal entre las propiedades de ese objeto. ¿Sí? Es eso. ¿Hay alguna otra duda ahí? ¿No? Bueno, les voy a mandar entonces por tiempo, les voy a mandar dos cosas. Les voy a mandar una presentación. Es una presentación, casi que es una defensa de cómo actualmente se sigue utilizando Corba. Entonces, mucha de la presentación habla acerca de los mitos de Corba, de que realmente son mitos, que se sigue utilizando y por qué. Está en inglés, pero al final, lo que realmente me interesa es que al final vean cómo se hace una pequeña implementación en Corba, que ahí la tienen. ¿Listo? Y lo segundo que les voy a enviar es una referencia a el típico Holamundo, ¿cierto? Una especie de Holamundo de cómo sería una implementación Corba, ¿sí? Ambos lo hacen sobre Python, que es un poco más legible, estamos acostumbrados a Python, lo hemos hecho en todo el curso, entonces digamos que también esa es la razón por la cual les voy a mandar esos dos recursos. ¿Ok? Entonces, pues nada, si no hay más inquietudes, paremos ahí.